recibido también una comunicación de la jueza del cuarto juzgado de policía local de Santiago, señora Viviana Muñoz, mediante la cual formula comentarios y sugerencias sobre el proyecto de ley que modifica la ley 18.367, que establece procedimientos de juzgado de policía local en materia de notificación de resoluciones. Si ustedes están interesados en conocer esas observaciones, después podemos mostrarlas en un texto comparado que ha preparado la Secretaría. En tercer lugar, también se ha recibido una comunicación de la directora del Colegio de Secretarios Abogados de Juzgados de Policía Local de Chile, señora Claudia Muñoz Bagolini, mediante la cual solicita ser invitados a exponer en una próxima sesión sobre el proyecto de ley ya mencionado precedentemente y que está en la tabla de hoy día. En cuarto lugar, hay una comunicación de don Andrés Celedón Baeza, mediante la cual agradece la invitación que recibió para asistir a esta sesión y explica que ha dejado de ser presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local. Presente que concurrirán a esta sesión otros representantes del referido instituto. Finalmente, una comunicación del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Sergio Mico, que estaba invitado para exponer en relación con el segundo punto de la tabla del día de hoy y que se excusa de poder participar en la sesión de hoy día, señor presidente. Eso respecto de la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Señores senadores. Solo, si no hay palabras sobre la cuenta, dos cosas importantes. Nosotros hoy día queremos poder despachar y proceder a la votación del proyecto de policía local, sin perjuicio de hacer circular y tener a la vista las opiniones de la señora Viviana Muñoz del cuarto juzgado y proceder a eso. En segundo lugar, si bien es para el segundo punto de la tabla, me parece inadecuado que el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos no haya enviado, no dé razón de cuál es la imposibilidad de poder asistir o de haber destinado a alguien del instituto. Es clave tener una opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre un proyecto tan relevante como el que estamos votando. Me parece inadecuado ello. Y saber si en la Secretaría el señor Mico informó de algo, de algún motivo, cuál es el motivo de su ausencia. Presidente, voy a ver con mi secretaria el detalle de esa materia, pero entiendo que solo se recibió una excusa. Perfecto. Perfecto. Saludar a nuestros invitados, ministro, asesora legislativa y a quienes concurren para el primer punto de la tabla. Y antes de entrar a eso, ministro, como no tenemos nosotros sala, yo quiero al menos dejarle una inquietud que se lo he planteado también directamente, una tremenda preocupación con el contagio de más de 19 reos internos que están en la cárcel de Valdivia. Fueron trasladados, nosotros aprobamos un par de semanas una ley para permitir salir reos. Aquí esto es una situación interna de Gendarmería, se han trasladado 19 reos, con lo cual ha generado un contagio en una ciudad que estaba bastante controlado, y esto no solo afecta a los internos contagiados, sino que también al personal de Gendarmería. El grado de violencia, de descontrol, obviamente de incertidumbre de los otros reos, genera un clima complicado que me lo han hecho ver distintas asociaciones, distintos organismos, incluso familiares de otros internos que son de acá de la ciudad de Valdivia. Eso creo que hay que analizarlo y he enviado los oficios correspondientes, pero creo que es importante enfrentarlo, porque no podemos, por una decisión de Gendarmería, terminar difuminando el contagio dentro de nuestro país. Eso, señor ministro, y vamos a dar paso a saludar a los jueces de policía local invitados, y si podemos hacer una relación de la causa del proyecto de notificaciones juzgado de policía local, señor secretario. Sí, señor presidente.
La sesión del día de hoy está convocada para iniciar el estudio en particular del proyecto de ley que modifica la ley 18.287 que establece procedimientos ante los juzgados de policía local en materia de notificación de resoluciones, como primer punto de la tabla. A este primer punto han sido especialmente invitados y nos acompaña el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Nala Larraín, la jefa de la división jurídica, señora Mónica Naranjo, y también se van a incorporar del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, el presidente del capítulo de la región del Maule, el señor juez Mirko Bonancic, y el presidente del capítulo de la región metropolitana, señor Juan Patricio Ampuero. Esta iniciativa tiene por objeto modificar la ley que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local para permitir que determinadas resoluciones que actualmente se comunican por carta certificada puedan también notificar por medios electrónicos. La estructura del proyecto aprobado en general es la siguiente. Esta iniciativa consta de un artículo único que agrega 3 incisos nuevos al artículo 18 de la Ley 18.287 sobre procedimiento ante los juzgados de policía local. El primero de ellos faculta a cualquiera de las partes del proceso para solicitar para sí una forma de notificación electrónica, la que el tribunal podrá aceptar si cuenta con los medios idóneos para ello y si, en su opinión, resulta suficientemente eficaz y no causa indefensión. Agrega que la notificación se entenderá practicada a partir de su envío o cuando esta forma de notificación sea aceptada por el tribunal, será válida para todas las resoluciones dictadas durante el proceso, con excepción de las previstas en el inciso primero del artículo 8 y en el inciso segundo del mismo artículo 18. El segundo inciso impone a los juzgados de policía local el deber de publicar en el sitio internet de la municipalidad correspondiente y en un lugar visible del oficio del tribunal las cuentas de correo electrónico u otras cuentas o dominios específicos de medios tecnológicos de los que se valdrá para practicar las notificaciones electrónicas, además de individualizarlas en la resolución que se pronuncie, según lo dispuesto en el inciso anterior. Finalmente, esta iniciativa incorpora un inciso final nuevo al artículo 18 que precisa que, para los efectos de la notificación electrónica, el juzgado de policía local deberá informar a la Corte de Apelaciones respectiva las cuentas de correo electrónico u otras cuentas o dominios específicos de medios tecnológicos de los que se valdrá para practicar las notificaciones electrónicas. Según se señaló durante la discusión en general de esta iniciativa, esta enmienda solo pretende modificar el sistema de notificación de resoluciones de mero trámite. Ellas incidirían en las partes que desean utilizarla y no en terceros. El texto aprobado en general será formulado una indicación cuyo autor es el honorable senador Elizalde. Se ha preparado un texto comparado que contiene la proposición respectiva. Presidente. ¿Presidente? Sí, perfecto. Ya, muy bien. Si a usted le parece, esa proposición también, tengo dos comparados, incluiría las observaciones que ha mandado la jueza de policía local, del cuarto juzgado de policía local de Santiago. No sé si le parece. Perfecto, me parece muy bien y sin perjuicio de eso poder escuchar también o a Juan Patricio Ampuero o a Mirko a propósito de las modificaciones que se han planteado. Sí, presidente, estoy viendo, no los veo en pantalla, voy a ver con informática del Senado para ver qué está pasando. Un minuto, por favor. Aquí están, don Mirko y el don Patricio Ampuero. Han llegado, presidente. Si quiere, les explico el texto comparado que está puesto a su disposición. Por favor. Ya. El texto comparado cuenta de 4 columnas. La primera contiene las disposiciones vigentes de la Ley 18.287 que se modifican en este proyecto de ley. El texto aprobado en general, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, como ya indicaba en la relación, agrega unos incisos cuarto y quinto nuevos, pasando el actual cuarto a ser inciso sexto. En la segunda columna, según me estoy moviendo, y agrega un inciso final, que es la obligación de informar a las Cortes de Apelaciones respectivas. Eso está en la segunda columna. Respecto de la indicación, la única indicación que se ha presentado es del honorable senador señor Elizalde,
que propone algunas enmiendas al texto aprobado en general, mantiene en general los criterios establecidos por el texto en general y hace algunas precisiones según vamos a ver. Finalmente, solo para efectos ilustrativos, y como ya se dio cuenta de esto, la jueza del cuarto juzgado de policía local de Santiago hace algunas precisiones que a su juicio son necesarias establecer en este tipo de materia y que incidirían, aparecen en la última columna, destacadas en negrillo. Uno, la idea de que las resoluciones se pueden notificar por carta certificada o en forma electrónica, las que deberán contener copia íntegra de aquellas, y precisa que algunas resoluciones, y eso ya viene del texto aprobado, del texto vigente, que hay algunas resoluciones que no se pueden notificar más que personalmente o por cédula. Y agrega además una redacción distinta o propone una redacción distinta para los incisos que se están agregando para precisar algunas cuestiones nuevas, como por ejemplo la idea de que la notificación debe ser remitida de modo que el destinatario reconozca con facilidad el tribunal del cual emana y el proceso del que se trata. Y se entenderá practicada el día hábil siguiente y eso ya está en el texto aprobado en general. Eso, presidente, efectivamente solo lo puse para esta cuarta columna para efectos meramente ilustrativos, porque, como ustedes muy bien saben, solo sus señorías y el Ejecutivo tienen iniciativa en esta materia, pero para dar cuenta de las ideas hechas presentes por la jueza del cuarto juzgado de policía local de Santiago. Rodrigo, ¿subiste el comparado? Porque yo no lo estoy viendo. Todavía tengo la cuenta que perdón. Lo voy a volver a cargar. A ver. ¿Se ve ahora? Ahí sí, ahí llegó. Ahora sí. Ahora sí. Es que yo lo veía en mi pantalla, entonces creí que lo estaban viendo todo. Ahí están las disposiciones vigentes, el texto aprobado en general, que también es el texto que despachó la Cámara, que ustedes aprobaron, la indicación del senador Elizalde, a la cual ya me referí, y solo para efectos ilustrativos la cuarta columna, el documento en que se dio cuenta ya que presentó la jueza del cuarto juzgado de policía local de Santiago. Eso, señor presidente, respecto a lo que puede informar la secretaría. Y están, además, muchas gracias, secretario. Le vamos a dar la palabra a nuestros invitados, a Mirko o Juan Patricio. Tiene la palabra. Presidente. Sí. Sí, subsecretario de Justicia aquí al habla. Perdón, solamente una cuestión más bien logística. Quería pedir si nos pudiesen enviar quizás por correo electrónico ese comparado para tenerlo a la vista, ya que nos cuesta visualizarlo en pantalla. Si la Secretaría podría mandar a mi correo durante la sesión solamente para... Disculpe, presidente, la intervención, pero era para poder hacer el seguimiento. Vale. Perfecto, no habría inconveniente si Rodrigo puede, dentro de la disponibilidad que tenga ahí. Escuchemos a Mirko o a Juan Patricio. ¿Aló? ¿Aló? Mirko. Sí. ¿Me escucha? Perfecto. Bueno, primero que todo, le agradecemos mucho la invitación. Voy a ser muy breve. Un poco más fuerte. Voy a ser muy breve, presidente, porque me gustaría también que tuviera la palabra mi colega Patricio Ampuero. Entonces, solamente hacer una pequeña introducción de que este tema es un tema bastante sencillo, es un tema que no cambia el fondo del procedimiento, solamente agrega una forma de notificación nueva a lo que ya existe. Hoy día en Policía Local tenemos la notificación personal o por cédula, ¿cierto? Y después la simple tramitación de las causas que por carta certificada. Y lo que le agrega a esta norma, que es como venía antes de la indicación, es que si la parte solicita que lo notifiquen por un sistema electrónico, no dejarlo acotado correo electrónico, y el tribunal cuenta con los medios y no causa indefensión, se puede hacer.
Hoy día la verdad que la pandemia nos ha enseñado que estamos funcionando así. La Corte de Apelaciones de Temuco, a través de las potestades económicas que tiene, ha dictado un decreto económico, digamos, facultando a los tribunales de esa jurisdicción a que lo puedan hacer. Entonces, la verdad que encuentro que este tema, más allá de que podemos avanzar mucho más, hoy día lo necesitamos urgente. No creo que amerite una discusión muy larga el entender que cuando la parte pide que lo notifiquen a través de un sistema electrónico y el tribunal acceda a ello, no causa ninguna indefensión. Y en cuanto, bueno, y recordar también que este tema también participó el Ministerio de Justicia en la Cámara, ¿cierto? Y después de varias discusiones logramos sacar el proyecto que llegó ante vuestra señoría. Y respecto de la indicación del senador Elizalde, me permito señalar dos cosas que lo discutimos con los colegas. El sacar las cortes de apelaciones respecto a cómo venía el proyecto, cuando nosotros decimos que hay que informar a la Corte de Apelaciones cuáles son las fuentes, ¿cierto?, de dónde se va a notificar. Eso es una razón muy lógica, es por certeza jurídica. Hoy día nosotros, como tenemos la dependencia administrativa municipal, ya que es materia de otra discusión, no tenemos cuentas formales muchas veces. Entonces, ¿cómo damos en el fondo certeza? Informando a nuestro superior jerárquico, que a través de las potestades que tiene disciplinaria y supervigilancia, tendrá cierta responsabilidad también en que este tema se ocupe bien. No creo que pueda quedar a criterio solamente el tribunal cambiar las cuentas cuando pueda, sino que tiene que haber un control y con ello nos evitamos ciertamente un reglamento, que fue lo que había planteado el Ejecutivo en la primera etapa de discusión. Y lo otro, respecto a lo que señala el senador Elizalde, básicamente que no quede circunscrito a correo electrónico. Hoy día la pandemia nos ha enseñado que hay un montón de medios más. La Corte Suprema, a través de la última acta, si mal no recuerdo la 53, ya faculta a los tribunales que van a notificar incluso por teléfono. Entonces, vamos más allá y pensemos en los sistemas electrónicos. Pensemos que hoy día se usa WhatsApp, se usa mensajería de texto, se usa correo y una serie de situaciones que nos vamos a ver enfrentados. Si lo dejamos circunscrito solo a correo electrónico, ciertamente vamos a ir atrasados. Y por último, esto, aparte de ayudarnos un montón en la tramitación de causas y en mantener el sistema arriba, porque ciertamente hoy día la gente se comunica con nosotros a través de correo electrónico, pero esa comunicación es meramente informativa. O sea, ¿cómo garantizamos la continuidad de servicio y que las causas avancen? Es teniendo al menos nosotros, que somos los únicos que quedamos con la carta certificada. Tenemos comunas que no hay correo. En mi comuna no hay correo de Chile. No podemos entregarle a un cartero la responsabilidad que tendría un receptor. Entonces, no creo que amerite una discusión más allá de algo que el sentido común dice que va hacia allá. O sea, somos los únicos que quedamos fuera. Entonces, básicamente eso quería decir, presidente, y espero que mi colega Patricio Ampuero también tenga la oportunidad de decir algo. Muchas gracias. Sí, adelante, tiene la palabra Patricio. Bien, presidente, muchas gracias por la invitación, primero que todo, y a los honorables senadores. Mire, solo yo quería, en definitiva, que se entendiera bien cuál es la importancia de este proyecto. Y lo voy a hacer con cifras, digamos, para entender qué es lo que es la carta certificada para la tramitación ante los juzgados policiales. Okay. El artículo 18 de la Ley sobre Procedimientos ante los juzgados policiales local establece la regla general en materia de notificaciones y dice que esta es dada por la carta certificada. Bien, ¿cuándo se entiende notificada la persona? Se entiende notificada al 5º día de que es despachada o depositada en la oficina de correo respectiva a esta carta. ¿Cuál es la trascendencia de este proyecto de ley? Bien, la trascendencia, como lo expresaba mi colega Mirko, en definitiva, es armonizar este procedimiento con los que actualmente se encuentran vigentes, digamos. O sea, este procedimiento, bien saben, que es uno de los últimos que persisten en nuestro país, adscrito a la escrituración y a un sistema procesal de orden inquisitivo. Ahora, esto tiene dos aspectos, uno procesal y uno económico. ¿Cuál es el procesal? El procesal implica que, además de ser considerada una regla general en materia de notificación ante estos juzgados, también dicha forma de notificación lo es respecto de aquellas sentencias que impongan multas inferiores a 5 UTM. ¿Qué implica esto? Que en definitiva el 80% de las causas que se tramitan, ¿no es cierto?, imponen estas multas. Luego, además de ser la regla general, resulta ser la de mayor ocurrencia. ¿Bien? Pero sin embargo, esta especie de notificación
Bien, entendemos, ustedes tendrán que estar establecida del año 1941, pugna, en definitiva, con el principio de certeza jurídica, que es uno de los valores de nuestro derecho. ¿Por qué? Porque al momento de notificar, se presume, ¿no es cierto?, que los funcionarios de correo la deja, digamos, en un lugar visible. Pero muchas veces no existe el domicilio, o muchas veces, por casos fortuitos, digamos, esta no llega a mano. Entonces se entiende notificada personas que nunca fueron emplazadas. ¿Bien? Ahora, eso, como dije, pugna con el principio de la certeza jurídica y en materia de notificaciones con lo que establecía el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil. Bien, ahora, el aspecto económico, ¿en qué incide este tipo de notificación? Bien. El año 2007, que es la estadística más completa que tiene el INE respecto a las causas tramitadas ante los juzgados de policía local, establece que ingresaron en los 304 juzgados de policía local a nivel nacional 7.048.000 causas, ¿bien? De las cuales 5.400.000 y fracción ingresaron en los juzgados de policía local de la región metropolitana. Es decir, corresponde al 78% de las causas que se tramitan a la región metropolitana. ¿Bien? Ahora, hay un elemento, y lo traigo a colación porque existe una equiparidad de la tramitación en cuanto a lo que es la denuncia por TAC, es decir, estas que, las que se cursan por no tener o disponer del dispositivo, digamos, a través de las carreteras concesionadas. En el año 2007 ingresaron en todos estos juzgados de la región metropolitana 3.625.000, es decir, equivale esto al 66% de todas las causas que se tramitaron ese año. ¿Bien? ¿Cuál es la trascendencia económica de la carta certificada? Y traigo a colación lo que pasa en Vitacura, digamos. En el primer juzgado, lo que implicó la tramitación del TAC en correo, entendiendo que se debe notificar la citación de la Dirección de Administración y Finanzas, la citación después del tribunal y la resolución que impone la multa, estamos hablando que si tomamos a razón de 880 pesos y 15.000 causas que se tramitaron en el primer juzgado, se dispuso de 39 millones de pesos para notificar por carta certificada. Si hacemos la misma operación en el segundo juzgado, que tramitó 20.000 causas, son 53 millones de pesos. Ahora, esto llevado a nivel de la región metropolitana, ¿bien?, implicó que en el año 2017 a estas 3.625.000 causas, el costo de la notificación por carta certificada fue de 9.570 millones de pesos. ¿Bien? Es decir, eso es lo que le pagaron todas las municipalidades a Correos de Chile para notificar por carta certificada. ¿Ok? Entonces entendemos que esto, yo estoy ya pensando en un futuro, como lo hablaba también Mirko, esto es el primer avance, ¿no es cierto? El primer paso legislativo, establecer una tramitación electrónica, tal como lo establece la ley 20.886, que es la que establece la tramitación digital de los procedimientos judiciales. Sin perjuicio de ello, queremos solicitar, si es que la técnica legislativa lo permite, digamos, y respecto al proyecto, es eliminar la carga impuesta a los juzgados de policía local de publicar en el sitio de internet de la municipalidad cuáles son los correos electrónicos, los medios específicos, tecnológicos, los que se dispondrán para notificar. Pero en cuanto a que esa carga le compete a la municipalidad por ser esta la administración activa, la que dispone de los recursos para poder efectuarlo, digamos. Es decir, no que se elimine la información, sino que quien tenga la obligación de publicarla sea la municipalidad y no el juzgado de policía local, porque el juzgado de policía local no administra recursos. Bien, y también, si es que la técnica legislativa lo permite, es poder ampliar el ámbito de notificación por medio electrónico, y que pueda abarcar otro tipo de resoluciones, además de las establecidas en el inciso primero. ¿Bien? Es decir, poder ampliar aquellas resoluciones que impongan multas superiores a 10 UTM, poder ampliar aquellas resoluciones que suspendan la licencia de conducir, y aquellas resoluciones que regulen daño y perjuicios superiores a 20 unidades tributarias. ¿Qué implica con ello? Implica con ello que los encargados de notificar muchas veces estas resoluciones Carabineros de Chile. Entonces, nosotros, al eliminar esta carga, digamos, a Carabineros, evidentemente estamos destrabándolo y estamos morigerando, digamos, la carga administrativa que puedan tener.
Eso es todo, señor presidente, respecto al proyecto de ley. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Patricio, por la extensa exposición, y también ahí saludar nuevamente a Mirko también, que estuvo con nosotros en la comisión también exponiendo in extenso. Se ofrece la palabra a los colegas. Ministro, ¿quiere hablar? No los tengo en pantalla acá. Ministro. Gracias, presidente. Muy breve. Creo yo compartir las opiniones que han dado ambos representantes de los jueces de policía local, que en general vienen a confirmar la importancia de esta iniciativa. Esta es una iniciativa que surge, como lo vimos en la discusión general, de una moción parlamentaria que en la Cámara de Diputados el Ejecutivo transformó en una indicación sustitutiva, que es el texto que finalmente fue aprobado, recogiendo las inquietudes que se manifestaron en ese debate, en donde también participaron algunos de los que hoy día están haciendo opinión, interviniendo en esta oportunidad. Nosotros creemos que se trata de un buen proyecto. Lo deseable sería que todos los procedimientos de los juzgados de policía local fueran electrónicos, como ya está haciendo toda la justicia civil. Sin embargo, hay una situación de carácter económico que hace que lo deseable por ahora no sea posible. Sin embargo, este es un paso concreto, porque en la medida que el tribunal cuente con los medios idóneos y el interesado tiene a su vez la posibilidad de ofrecer un lugar que sea alcanzable y fácil por la vía electrónica, se cumple el objetivo de lograr esta notificación electrónica en lugar de la carta certificada, y que, como ya se ha dicho, produce ahorros económicos significativos para todas las partes. Por eso nos parece que es un buen proyecto, sencillo, que avanza en la dirección correcta y que esperamos, en la medida que el país lo pueda. Hoy día tenemos muchos nubarrones económicos por delante como para pensar en todas las cosas que quisiéramos hacer, pero ojalá que lo hagamos pronto, porque necesitamos que los jueces, los juzgados de policía local operen todos también en forma electrónica. Solamente algunos que tienen los recursos pueden hacerlo hoy día, lo que no es justo, sobre todo para la gente de aquellos lugares donde no están con esos recursos para poder modernizar su sistema. Pero esto permite avanzar. Por eso lo hemos apoyado y por eso recomendamos hacerlo. De las indicaciones concretas hay una sola, la del senador Elizalde, que en realidad yo, más que una indicación alternativa, entiendo más bien que es una indicación que redacta lo mismo de la indicación de una manera distinta. Pero no hay una contradicción en los contenidos básicos de esa propuesta. Y quiero señalar que sí, yo entiendo, a propósito del comentario que alguien dijo recién, que la indicación se refiere al número 1 del proyecto. El proyecto tiene 2 puntos, ¿no? Uno, que son las indicaciones a las que se han estado discutiendo, y un segundo que dice la necesidad de informar a la Corte de Apelaciones sobre esta situación, cuáles son las cuentas de correo electrónico que va a tener ese juzgado de policía local. Y yo no entiendo que la modificación del senador Elizalde se refiere a este segundo aspecto, solamente sustituye el número 1, no se refiere al número 2, por lo tanto el número 2 estaría, por así decirlo, aprobado, ya que no hay indicaciones a su respecto. Y respecto a la número 1, a mí me parece bien la redacción que está en el proyecto, pero no le veo inconveniente a la redacción que propone el senador Elizalde, porque, repito, la entendemos como una reescritura de lo mismo. Así que, para que ustedes puedan resolver con facilidad un tema que hay acuerdo general, hay respaldo y que, creo yo, es un avance concreto para el cual damos todo nuestro apoyo. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Y se ofrece la palabra, veo ahí al senador Pérez Varela, al senador Arboe. Víctor Pérez. Gracias, presidente. Saludar al ministro, digamos, al subsecretario, a la asesora legislativa, a los jueces de policía local que han concurrido a dar su opinión sobre un proyecto que creo que uno lo puede definir con una palabra, práctico. La práctica requiere hoy día, y más que nada hoy día, poder agilizar ciertos procedimientos, ciertas
acciones que realizan los tribunales de justicia local, como son las notificaciones, y básicamente las notificaciones a través de carta certificada, que es, como aquí se había dicho, una institución de los años 40 del siglo pasado. Por lo tanto, creo que este es un proyecto práctico que avanza tímidamente a lo que debiera ser una modernización total de la justicia de policía local, pero teniendo presente las características y el contexto que vive el país, me parece que lo debiéramos aprobar. Yo igual que el ministro no tengo una objeción para nada de la indicación que presenta el senador Elizalde, creo que está una reacción muy similar a la que está en el texto original, y mantiene el elemento central, que aquí es a solicitud de las partes, teniendo los instrumentos, los mecanismos para poder realizarlo, se pueda ejecutar. Por lo tanto, creo que eso siempre va a proteger a alguna parte que pueda sentirse sorprendida por una notificación que no está acostumbrado, una notificación que no es usual en nuestro juzgado de policía local. Yo también entiendo que el senador Elizalde no se refiere a lo que es la comunicación a las Cortes de Apelaciones. A mí me llamaría mucho la atención de no informar a las Cortes de Apelaciones, porque las Cortes de Apelaciones son el superior jerárquico y disciplinario de los juzgados de policía local. No me imagino cómo podría fiscalizar adecuadamente, controlar adecuadamente a un tribunal si no conoce cuáles son los mecanismos con los cuales está notificando resoluciones que son importantes y trascendentes para las partes. Así que yo creo que ponernos de acuerdo, digamos, cualquiera de los dos, ya sea la que en lo que trae el proyecto como en la notificación de Elizalde, no tengo ningún problema en votar cualquiera de los dos, y me parece sí que debe mantenerse la norma de informar a la Corte de Apelaciones respectiva para que esté informada de aspectos que son muy importantes de la acción de los tribunales, como son las notificaciones, porque ahí la Corte va a tener va a seguir teniendo una visión completa de cuál es el actuar del tribunal. Y yo votaría, por lo tanto, y despacharía este proyecto rápidamente, presidente. Gracias, senador Víctor Pérez. Felipe Arboe. Sí, gracias, presidente. Quiero agradecer a ambos magistrados que nos han acompañado hoy día, saludar al ministro de Justicia, al subsecretario, su equipo. La verdad es que estábamos en deuda con este proyecto, nos agarró la contingencia con conjunto de otros proyectos con urgencias puestas por el Ejecutivo también, lo que nos llevó a no poder despacharlo con anterioridad. Creo que es absolutamente imprescindible, particularmente tratándose de que estamos hablando, como bien nos han señalado ambos magistrados, de la justicia más cercana al ciudadano, aquella que muchas veces busca resolver problemas de la cotidianidad, problemas prácticos, y donde además recurren finalmente los vecinos cuando tienen algún problema, valga la redundancia, de vecindad, y por tanto la rapidez de la misma y la disminución de costos de tener que recurrir a otra justicia creo que es fundamental. Así que yo me sumo a lo que se ha planteado acá. Me inclino por la idea de el proyecto como viene, no así la indicación, y por tanto estoy disponible para poder aprobar el texto y poder despacharlo a la sala. Gracias, senador Arboe. No sé si hay alguna otra palabra pedida. No los tengo todos en la pantalla, por eso le pediría al secretario si es que hay alguien solicitando la palabra. Yo creo que hay bastante consenso. Este es un proyecto que estamos de acuerdo en la idea matriz, hicimos las correcciones y tendríamos que ponernos de acuerdo simplemente cuál es la redacción final respecto de la indicación o no que hay. Señor secretario. Sí, no hay ninguna otra persona que haya pedido la palabra en este instante, presidente. Y ustedes tienen que pronunciarse sobre la indicación, ya sea aceptándola o rechazándola, o aprobándolas como modificaciones, como ustedes bien saben. Y está claro que la indicación recae en el número 1, no toca el número 2 del texto aprobado en general.
Secretario, como tenemos la pantalla con el texto, yo le pediría que nos pusiéramos de acuerdo, estimados colegas. Yo voy a poner en votación el proyecto porque creo que está en esa línea. Deberíamos votar indicación por indicación y luego dar por aprobado los otros artículos, los otros números donde no hay indicaciones. Presidente, el ministro pide la palabra. Dígame. Ministro. Gracias, presidente. Muy breve, solo para decir que sí hay consenso en que la indicación, porque hay una sola indicación, la del senador Elizalde, no modifica en los sustantivos, sino que mantiene los criterios con un nuevo ordenamiento. Yo pediría que se mantuviera el texto original, porque con eso haríamos terminada la tramitación legislativa ahora y no tendríamos que buscar un tercer trámite. Y eso es siempre mejor, es una señal más positiva de rapidez respecto a un tema en que estamos todos, por lo que he podido ver en la comisión, en los invitados y en el gobierno, de acuerdo en su conveniencia. Nada más, presidente. De acuerdo, presidente. Arboe. De acuerdo. Es un buen criterio. Nos vamos a guiar entonces por el texto original, y yo le pediría al secretario que pudiéramos ordenar la votación en ese sentido. Presidente, lo que corresponde es pronunciarse sobre la indicación. Entiende la Secretaría que la intención es mantener el texto aprobado en general y en consecuencia debiera darse por rechazado el texto de la indicación del senador. Así lo entiende la Secretaría, presidente. Así también correcto. Pongámoslo en votación y tomemos la votación nominal. Ya. Don Víctor Pérez. En contra de la indicación. Ya. Don Felipe Arboe. Por las razones señaladas, en contra. Ya, muy bien. Presidente. Por las mismas razones, entendiendo que de esta manera se logra un texto de acuerdo a la idea original, con las correcciones que se han hecho, también en contra. Ya. Don Andrés. En contra, por las mismas razones antes indicadas. Muy bien, presidente. Resultado de la votación: 4 votos por la negativa, ninguno afirmativo. Rechazada la indicación y en consecuencia ha terminado el estudio de las proposiciones que se han hecho a esta iniciativa, y en consecuencia la comisión informaría a la sala que ha aprobado en particular el texto que ya había votado en general. Perfecto. Rechazada la indicación, aprobado el texto en los términos que usted señalaba, y agradecer a los invitados, especialmente a Patricio, a Mirko, y también cordialmente invitados para ver otros temas de policía local. Está el tema de los secretarios abogados y hay otros temas que también creo que son importantes en la judicatura de policía local. Felicitaciones, gracias por su apoyo, y suspendemos un minuto para pasar al próximo proyecto. Bueno, gracias, presidente, y gracias también por la invitación. Gracias, presidente. Reanudamos la sesión, señor secretario. Pasamos al segundo punto de la tabla. Si nos puede señalar a quienes tenemos invitados y quienes están en línea. Sí, presidente, el segundo proyecto de la tabla es para continuar con el análisis del proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica. A este segundo punto de la tabla del día de hoy está invitado especialmente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, la jefa de la división jurídica de esta Secretaría de Estado, señora Mónica Naranjo, y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su representante para América del Sur, señor Han Harab. Estamos viendo si se están comunicando. Estamos aquí ingresando Gabriela Tormo
El señor Han Harap todavía no lo tengo en pantalla, presidente. Gracias, senador Arboe. No sé si hay alguna otra palabra pedida. No, yo le pedí la palabra al presidente. No, se pegó esa grabación, era anterior. Sí, claro. No movía los labios este presidente, decía para Claro. Esperemos la conexión, Sí, y lo que sería importante, Rodrigo, y también si el ministro nos ayuda, me parece inadecuado que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no se haga presente en esta invitación. Fue formalmente invitado. Es fundamental, lo teníamos considerado, y me parece, por decirlo menos, poco deferente, poco responsable con sus obligaciones el señor Mico de informar. Si él no puede poner a disposición otra persona, es el Instituto de Derechos Humanos. Entonces, le pediría, señor secretario, si hay alguna excusa formalmente para... Sí, eso lo está chequeando el abogado Ivante, presidente. Para la no concurrencia. Sí, un minuto le voy a informar. Gracias. Ya, presidente, sí, se están conectando en representación de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el representante para América del Sur, señor Han Harap, que aquí lo veo. Don Jan, ¿está ahí en pantalla? Don Jan, ¿nos escucha? Aquí estoy. ¿Aló? Aquí estoy, Jan Harap. Ah, perfecto. ¿Y lo acompaña doña Camila Acevedo? Sí, yo no sé por qué mi nombre no aparece, parece de la colega de... Vamos a ver con informática para ver qué está pasando. Es el nombre de la... Que es muy complicado el apellido, el nombre, entonces por eso... ¿Se puede escribir mi nombre en esto? Sí, vamos a ver con informática para ver qué está pasando. Para no confundir. Si se puede deletrear abajo es más fácil. J-A-N-J-A-R-A-B. Sí. Muy fácil. Mientras tanto, terminamos la conexión, aprovechando que está la subsecretaria de Derechos Humanos y que no la tuvimos en la sesión de la semana pasada. Yo creo que me gustaría, además de saludarla, Lorena Recabarren, señalar algunos aspectos que quedaron pendientes de esa presentación. Hubo elementos bien relevantes que virtieron tanto Lorena Pizarro como Alicia Lira, Erika Higgins y Magdalena y Claudio Nach, que estuvieron presentes. Principalmente me preocupa, subsecretaria, mientras se termina la conexión, que la tardanza en los procesos de derechos humanos. Se señalaba con bastante detalle la cantidad de años de demora y la técnica de dilación, especialmente con los informes médicos que hacen los violadores de derechos humanos. El caso puntual que señalé Demóstenes Cárdenas, quien fue indultado y falleció, tengo entendido, en estos días, cometió delitos entre el año 73 y 74. La condena recién fue el 2016, entró a cumplir en esa época. Claramente tenemos que todos estos asesinos y violadores de derechos humanos han eludido la acción de la justicia durante largos años. Han dilatado en extenso cada una de sus condenas, buscando subterfugios, incluso la situación del Tribunal Constitucional. Han sido renuentes a ingresar al cumplimiento, obviamente, por tanto, la fecha en la cual
ingresan a Punta Peu es alta, están cerca de los 70 años. Las condenas no son altas, pero hay una dilación. Entonces, resulta bastante... Sí, es que, espéreme, secretario, que la secretaria pueda informar sobre esta situación. Perdón, Felipe. Sí, no, presidente, disculpe la interrupción. Lo que pasa es que me llega un mensaje del secretario del Senado que están abriendo la votación del proyecto en sala en este minuto. Entonces, disculpe la interrupción, pero preferí avisarle antes de que nos quedáramos fuera. ¿Cuál proyecto en particular? Entiendo que es el proyecto de la cuenta pública, uno muy importante que se puso hoy día, fundamental para el tema de la pandemia. Deleguemos de ¿Qué hacemos? Yo voy a delegar en mi bancada la Víctor, ¿qué hacemos? No, sigamos, no hay problema. Sigamos. Muy bien, sigamos. Sigamos, yo cante. Termino con lo siguiente. Además, todos hicimos la representación en la sala sobre esta misma situación. Subsecretaria, preocupa esa situación. ¿Cuál es el criterio que está adoptando el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría para que estos crímenes de lesa humanidad, estos delitos de esta naturaleza? Salió anteayer el fallo de la caravana de la muerte, recién año 73 sale el fallo, no sigan dilatándose en el tiempo y generando esta situación de absoluta injusticia, porque esperar 40 años para una condena y luego estando condenado se busquen beneficios es bastante contradictorio. Por eso le ofrezco la palabra sobre eso antes de escuchar a nuestro representante, a nuestro invitado. Presidente, buenas tardes. Subsecretaria. A todos los miembros presentes de la Comisión de Constitución del Senado y a los que están conectados. ¿Se escucha bien? Sí. Un poco bajo. Sí, pues pedí, voy a buscar otra mascarilla porque esta parece que permite poca... Se escucha bien, subsecretaria. Yo estuve presente vía streaming en la reunión pasada, escuché las presentaciones de todos quienes fueron invitados. La situación en particular, presidente, que usted plantea es una situación que no es actual, digamos, no es una consideración de estos años, sino que es el sino del curso de las causas de violación a derechos humanos cometidas en dictadura desde hace muchas décadas. Uno podría señalar, no tengo en este minuto una presentación formal porque no estuvimos convocados para eso, pero uno podría señalar al menos algunos elementos que son importantes a tener en consideración. Estas causas están en el marco del proceso penal antiguo, y el proceso penal antiguo tiene una serie de características que hacen que sea muy, muy lento. Eso sumado evidentemente a que el inicio de la investigación de muchas de estas causas se produjo con mucha posterioridad, ¿verdad?, a la comisión de los delitos. Es decir, no son causas que se hayan iniciado y se hayan empezado a investigar lamentablemente los mismos tiempos en que se produjeron las violaciones a derechos humanos, sino que muy posteriormente. Y cuando digo muy posteriormente, ni siquiera me refiero a la primera década después de recuperar la democracia. Eso por una parte. Nuestro programa, el programa de derechos humanos, que es el programa que se crea el año 97, cuando se termina la corporación de reparación, de reconciliación y reparación que prosiguió a la Comisión RETI, es un programa que estuvo hasta el año 2017 bajo el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior, y que se suma con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos en 2017 a esta institucionalidad. El programa, de hecho, forma parte de ello, el 55% del personal de la Subsecretaría está en el programa de Derechos Humanos, alrededor de 52 personas, y de esas 52 personas, alrededor de 25 son abogados que llevan
463 causas, al menos teníamos hasta el 30 de marzo. Esta información respecto de las causas que lleva el Programa de Derechos Humanos es una información que trimestralmente se informa a la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso. Por lo tanto, es información que se puede revisar cada 3 meses, no solamente respecto de las causas que se llevan adelante, sino que los indicadores que están formulados en ese sentido en el formulario H, a partir de los objetivos estratégicos que se señalan en la formulación del presupuesto año a año, sino que además también se entrega información respecto de las atenciones de asistencia social a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que son las causas que nosotros llevamos. El programa lleva causas en ese ámbito, no en ámbito de tortura o prisión política. El programa, los abogados del programa, la inmensa mayoría, yo me atrevería a decir que alrededor del 90% son abogados que vienen de hace mucho tiempo en el programa. En nuestra administración se han incorporado 2 abogados nuevos, uno para reemplazar a una persona que se fue a estudiar afuera y otro para reemplazar a una persona que renunció. Entonces, en este sentido, las causas, de hecho hay abogados que llevan al menos 20 años, estamos hablando de abogados como simbólicos del programa, Hugo Pavés, la Loreto Mesa, por poner 2 ejemplos. Por lo tanto, y nosotros no llevamos la totalidad de las causas que se llevan en el Poder Judicial, hay muchas causas que tienen querellantes particulares, nosotros mantenemos, y ahí yo tenía una diferencia con lo que expuso Lorena Pizarro, con quien de hecho nos hemos juntado, con la agrupación de detenidos desaparecidos, y también hemos tenido reuniones con la agrupación de familiares de ejecutados políticos que dirige Alicia Lira, y nosotros mantenemos una comunicación con las organizaciones, con las agrupaciones de familiares, respecto de, porque ellos también, como muchas veces son querellantes en las mismas causas, entre querellantes el conocimiento del sumario puede ser compartido a efectos de estrategias legales. Por lo tanto, nosotros también sufrimos, por decirlo así, como programa de derechos humanos, lo que ustedes señalan, o lo que señalaba Magdalena Garcés, con quien hemos tenido muchísimas reuniones, no sé si muchísimas reuniones, pero al menos 3, 4 reuniones respecto en particular de las querellas por las causas de Colonia Dignidad. Ahí estamos trabajando de manera muy coordinada los 3 querellantes particulares que existen, más el programa de derechos humanos. Las acciones que se tradujeron en dilación, por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional hace 2 años atrás, también fueron parte de acciones en las cuales nosotros participamos, defendiendo las causas. Nosotros somos más que querellantes en términos de representar a las víctimas directamente, tenemos un mandato legal, que está dispuesto en el artículo 6 de la Ley 19.123, que crea la corporación cuya de verdad reconciliación, y que después sus funciones se traspasan a la Unidad de Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, como le mencionaba, el año 97, que es buscar la verdad sobre todo lo que aconteció en esa época, y en ese mismo sentido el año 2010, 2009, se crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se agrega formalmente la facultad de querellarse con los delitos de homicidio y secuestro, cosa que el programa ha hecho de manera permanente desde entonces hasta la fecha. Si ustedes necesitaran mayor información, presidente, yo pudiera preparar una presentación, pero creo que por ahora es lo que le puedo comentar. A usted y a la comisión, por cierto. Muchas gracias por la exposición. Lo que sería relevante, Lorena, si usted escuchó las presentaciones de las dirigentes, y particularmente de la abogada de Londres 38, son situaciones estremecedoras que a este país, no a este gobierno, al país, al Estado de Chile, a nuestra sociedad, debieran indignarnos y debieran comprometernos a ser implacables en reparar, en generar una cultura de que nunca más vuelvan a suceder ese tipo de situaciones. Gracias por su información. Si tenemos la conexión ahora, podemos pasar a escuchar a don Hans. Sí, presidente. Está conectado, ya se hizo las correcciones correspondientes y ya
Cuando usted disponga, presidente. Buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Tengo la palabra? Sí. ¿Sí? Presidente, ¿va a dar la palabra a Jan Jarab? Sí. Ya, perfecto. Jan, tiene la palabra. Correcto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches. Soy Jan Jarab, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Muchas gracias. Por intermedio del señor presidente quisiera saludar a todas las personas presentes en esta sesión virtual y agradecer la posibilidad otorgada a la oficina que represento para aportar con estándares internacionales sobre beneficios de la ejecución de la pena a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en la tramitación del proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias. La oficina que represento ha apoyado los anteriores esfuerzos para reducir la sobrepoblación en el sistema penitenciario chileno en el contexto de la pandemia COVID-19, como la ley de indultos conmutativos, y hemos saludado que esta ley excluyó de los beneficios a las personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos. Y actualmente seguimos incentivando al Estado de Chile, incluyendo el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para adoptar medidas extraordinarias para reducir la sobrepoblación en las cárceles, dado que el hacinamiento contribuye a los brotes de contagio, representando así un riesgo para la población privada de libertad, para las y los funcionarios de gendarmería, los familiares de estas personas, así como para la salud pública en general. Seguimos convencidos que existen amplias categorías de mujeres y hombres condenados o esperando su juicio en prisión preventiva por delitos no violentos, de baja peligrosidad o primerizos, que podrían y deberían recibir los beneficios de indultos, amnistías, conmutación de penas, libertad condicional u otras medidas cautelares no privativas de libertad en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la oficina considera preocupante el proyecto de ley boletín que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias, porque podría beneficiar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. El proyecto de ley que hoy se discute entra en el ámbito de la justicia transicional, definida por las Naciones Unidas como toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Como bien se sabe, la labor de las Naciones Unidas relativa a la justicia transicional se basa principalmente en las normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, así como el derecho penal internacional. La justicia transicional se fundamenta en cuatro principios que a su vez se cimientan en las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por los estados al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El derecho a la justicia en este contexto se refiere a la obligación del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones de los derechos humanos y de castigar a las y los culpables proporcionalmente a la comisión de los hechos. Cuando un Estado no cumple con su obligación,
de respetar los derechos humanos, sea por acción u omisión, surge el derecho a las personas para acceder a la justicia a través de un recurso efectivo. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el contenido y el alcance de la obligación estatal de respetar los derechos humanos, que comprende, entre otros, el deber de investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial, y en su caso adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional, y dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, con independencia de quien resulte ser, en definitivo, el responsable de la violación. En este contexto, permítanme por favor mencionar la condena tan solo ayer a los 8 militares perpetradores de 26 homicidios cometidos en la Caravana de la Muerte en 1973. Es un hecho relevante en justicia por crímenes atroces cometidas en la dictadura. Relevante por las condenas, pero también preocupante que la condena solo ocurrió después de 47 años, como ya se mencionó. Ahora bien, con la sola condena de los autores de violaciones de derechos humanos, no se termina de dar cumplimiento a la obligación de respeto a los derechos humanos, ni tampoco se da por realizado el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares. Para el efectivo acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad, los estados deben asegurar no solo que la pena sea proporcional a la gravedad de los hechos, sino que igualmente deben supervigilar la ejecución de la totalidad de la condena en todo el tiempo que haya sido determinado por el órgano jurisdiccional competente. Solo así se dará cumplimiento con la obligación de los estados de dar acceso efectivo y equitativo a la justicia. Para cumplir con lo anterior, los estados deben asegurar que las personas condenadas por delitos de lesa humanidad no se beneficien indebidamente de medidas legislativas, judiciales o administrativas que puedan restringir o suspender los efectos de la pena, sea a través de la concesión de amnistías o indultos, la prescripción del delito o de la pena asociada, u otras medidas que puedan eximir de responsabilidad o de la sanción correspondiente a los autores de estos delitos. El otorgamiento imprudente, innecesario, injustificado o ilegal de cualquier beneficio a la ejecución de la pena que impida su cumplimiento, al favorecer la impunidad, impide al Estado cumplir con las obligaciones supramencionadas y, por tanto, impide el derecho a la justicia de las personas víctimas de estas violaciones y sus familiares. En sus observaciones finales sobre Argelia en 2007, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó al Estado cerciorarse de que no se conceda ninguna medida de extinción de la acción pública, indulto, conmutación o reducción de la pena a quienes hayan cometido o cometan violaciones graves de los derechos humanos. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha considerado que la imposición de penas menos severas es incompatible con las obligaciones de los estados en sus observaciones finales sobre informes relativos a Marruecos y Líbano, así como en el caso Kepa Urraguridi versus España. El comité efectuó recomendaciones dirigidas a la normativa de esos estados, no permita la concesión de figuras que perdonen la pena a personas declaradas culpables del delito de tortura, y afirmó que la imposición de penas menos severas y la concesión del indulto son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas. Del mismo modo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, en sus observaciones finales sobre Bosnia y Herzegovina en el año 2016, expresó su preocupación por las propuestas legislativas que permitirían indultar a las personas condenadas por delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sobre esta situación se pronunciaron expertos de Naciones Unidas, en este caso, diciendo: recalcamos que la liberación anticipada
de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad, con fundamentos contrarios a estándares internacionales, constituye un agravio a las víctimas, pues las puede exponer a violencia, revictimización e intimidación. Y de manera similar se ha pronunciado no solo el Sistema de Naciones Unidas, sino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosos casos y resoluciones. El derecho internacional de derechos humanos prohíbe absolutamente las medidas que favorezcan la impunidad, de facto o de derecho. Esta es una prohibición expresa que reiteró recientemente el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli. Dice: el derecho internacional vigente prohíbe la adopción de medidas que generen impunidad, de derecho o de hecho, de las personas condenadas por graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. Además, el relator especial destacó que las medidas de protección que se adopten contra el COVID-19 y el hacinamiento no pueden ser utilizadas como pretexto para favorecer formas de impunidad en favor de personas condenadas por graves violaciones de los derechos humanos. Por otra parte, el derecho internacional de derechos humanos no prohíbe expresamente los beneficios en la ejecución de la pena para esta categoría de condenados, pero sí establece requisitos mucho más exigentes, como lo es la continua y sustancial cooperación con los procesos judiciales por parte del victimario o el celo en la reparación a las víctimas, solo para mencionar algunos, y en circunstancias personales excepcionales. No es aceptable, por ejemplo, un indulto para un presunto perpetrador de graves violaciones de derechos humanos prófugo o que ingresó a la cárcel por primera vez hace solo algunos años. Cuando los estados no cumplen estos requisitos que emanan principalmente del Estatuto de la Corte Penal Internacional y de sentencias de la Corte Interamericana, para conceder una medida que impida el cumplimiento de la pena a uno de estos condenados, como una prescripción, una amnistía, indulto, esta podría configurarse como una medida de impunidad, que es lo que sí está absolutamente prohibido. ¿Qué tipo de beneficios podrían entonces excepcionalmente utilizarse? La Oficina del Alto Comisionado a nivel global ha recomendado que en el contexto actual de emergencia sanitaria, las personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos deben ser las últimas en ser consideradas para liberación de su custodia. Si existieran problemas de posible hacinamiento en centros donde estos victimarios residen, se recomienda, primero, reubicar a dichos reclusos en otro establecimiento penitenciario en el cual cuenten con condiciones de detención seguras y salubres. Segundo, si ello es imposible, disponer la detención domiciliaria temporal. La persona debe volver al establecimiento penitenciario una vez superada la situación de emergencia para el cumplimiento del resto de la condena. Vale destacar que hace algunas semanas la alta comisionada, señora Michelle Bachelet, enfatizó: con respecto a las personas justamente condenadas por delitos graves, reconocidos por la ley internacional, podría considerarse excepcionalmente la liberación temporal de la custodia durante el curso de la pandemia. Además, agrega el relator especial, si las medidas fuesen de carácter humanitario, solo podrían ser otorgadas en caso de enfermedad terminal de resolución inminente. Y por último, el relator especial clarifica: en ningún caso son aplicables las amnistías, indultos, eximentes de responsabilidad, ni reducción de pena para personas condenadas por genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, conforme al derecho internacional vigente. Por lo tanto, queda claro que los beneficios excepcionales permisibles son de carácter distinto a los ofrecidos por el proyecto de ley que hoy se discute. Lo anterior
porque permitiría sustituir la pena privativa de libertad de condenados por crímenes de lesa humanidad por reclusión domiciliaria sin un carácter temporal. Permítanme, por favor, concluir que en la opinión de la oficina que represento, las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en Chile no cumplen con los requisitos de forma y de fondo para que sean receptores de beneficios que restrinjan la ejecución de su condena. En primer lugar, porque los mecanismos internacionales de derechos humanos son consistentes en insistir en que no haya impunidad en este tipo de crímenes y otorgar a sus perpetradores la prisión domiciliaria total constituiría una forma de impunidad prohibida por derecho internacional de derechos humanos. En segundo lugar, porque las condiciones del centro penitenciario en el penal de Punta Peuco no se acercan a los riesgos a los que están expuestos los presos comunes en otros recintos penitenciarios del país. Según la información a nuestra disposición, no se trata de condiciones de hacinamiento y, por lo tanto, las condiciones no hacen necesaria ni pertinente la adopción de medidas que sustituyan la ejecución de la pena que deben cumplir en los términos determinados por el órgano judicial competente de acuerdo a la gravedad de los crímenes cometidos. La alta comisionada ha mencionado también que las personas detenidas que tengan su propia celda no sufren el mismo riesgo que otros que estén hacinados en una celda compartida. Abona a lo anterior, el relator especial, Salvioli, dice: las personas condenadas por delitos de lesa humanidad suelen tener condiciones de reclusión que evitan el contacto masivo, lo cual les ubica en situación ventajosa en términos de protección y salubridad respecto del resto de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios comunes. Y finalmente, en tercer lugar, no deben beneficiarse porque los crímenes perpetrados por estas personas son de excepcional gravedad. Son los crímenes que más daño han causado a las víctimas y a la sociedad chilena en su conjunto. Y porque sería no solo una terrible afrenta a sus víctimas, sino un terrible mensaje a toda la sociedad chilena si estos perpetradores fuesen beneficiados con arresto domiciliario total, mientras miles de personas condenadas y procesadas por delitos mucho menos graves permanezcan en las cárceles en condiciones de hacinamiento e insalubridad y riesgo de contagio. Termino reiterando el compromiso de la oficina a la cual represento de seguir brindando asistencia técnica al Estado de Chile y sus poderes para que pueda cumplir con todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en temas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como en temas del hacinamiento en las cárceles de las personas condenadas por delitos comunes, todos ellos menos graves que los crímenes de lesa humanidad, sobre todo las condenadas por delitos menores y las personas que se encuentran en prisión preventiva. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la exposición, Hans. Sería bueno si hay alguna minuta para que quede a disposición de la comisión y se ofrece la palabra sobre la exposición. Estoy tratando de recabar más antecedentes sobre el director del INDH. Si en algún momento me desconecto es porque estaba esperando el llamado. Se ofrece la palabra sobre la exposición. Señor Senadores. Alamán, presidente, quiere intervenir. Senador Alamán tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente. Quiero formular dos preguntas en relación a la exposición del señor Jarab. En primer lugar, me resulta muy sorprendente que él no haya hecho referencia al aspecto fundamental de esta ley humanitaria, porque durante su larga exposición él hizo referencia a un conjunto de elementos, pero en ningún caso se refirió a lo que es un aspecto central, cuál es si una persona que se encuentra en estado terminal, es decir, a punto de fallecer, o si una persona que se encuentra de tal manera desprovisto de sus medios de
subsistencia física o psíquica, por ejemplo, aquejado de una enfermedad del tipo Alzheimer, que le impide incluso saber en qué lugar se encuentra, si esos elementos deben o pueden ser considerados para una eventual medida humanitaria. Una cosa es sostener que no corresponde bajo ninguna circunstancia medidas de impunidad, y en eso podemos estar de acuerdo. Pero la pregunta que se le corresponde que él conteste es si, en su opinión, estos elementos de juicio, los que estoy señalando, una enfermedad terminal que tiene una persona a las puertas de la muerte, o una persona que simplemente está lejos de sus capacidades mentales, son elementos que pueden ser considerados para un beneficio humanitario. Esa es mi primera pregunta. Si tales condiciones, en su opinión, vuelvo a decir, un estado terminal, una enfermedad terminal, el estar desprovisto de simplemente su conocimiento del medio, aquejado de una grave enfermedad como el Alzheimer, deben o pueden ser consideradas para obtener algún beneficio. Y en segundo lugar, pedirle que expanda un poco más, porque él rápidamente mencionó que efectivamente existían las posibilidades de acceder a beneficios para las personas que habían cometido delitos de lesa humanidad. Entonces me gustaría preguntarle cuáles son esas condiciones en virtud de las cuales las personas que han sido autores de delitos de lesa humanidad pueden acceder a beneficios carcelarios, para que exponga cuáles son esas materias. Gracias, Andrés. Se ha pegado un poco la señal. Gracias, Andrés Halaman, y le pedimos a nuestro invitado que pueda anotar las preguntas por si hay más intervenciones. Senador Pérez Varela o senador Arboe, ¿alguna palabra? No, está presente el senador Arboe. Está el senador Víctor Pérez. Vemos la respuesta. Senador. Vemos la respuesta. Perfecto. Le damos la palabra a nuestro invitado y también aprovechar de hacer una pregunta en esa línea. Situaciones como la liberación que se hizo a Fujimori en Perú, me imagino que ustedes también la han seguido. Y si ustedes tienen otros antecedentes de otros países en los cuales se estén haciendo estas leyes ad hoc, yo lo quiero decir con toda su letra, para mí esta es la ley Punta Peuco, porque esta es la ley que apunta precisamente a un segmento de población penal de edad avanzada, que por eso la ley lleva el nombre Punta Peuco, porque es el lugar donde proporcionalmente hay más adultos mayores de sobre 70 años, precisamente porque han entrado a cumplir más tarde la pena. Si existe algún otro país en el cual se esté llevando a cabo una ley de estas características, ¿hay algún Punta Peuco similar a este texto legal? Eso, le damos la palabra. Muchas gracias y gracias por la oportunidad y por las preguntas. Mencioné en mi discurso que el relator especial Fabián Salvioli tiene, decimos, su relatoría es verdaderamente el guía que tenemos, porque es la relatoría por los 4 pilares que constituyen la justicia transicional, y por eso es el más citado de los mecanismos internacionales en la materia, también en mi discurso. Y el señor Salvioli dice que tenemos que ser muy, muy cautelosos, muy, muy restrictivos en los beneficios, y de hecho menciona tan solo 2 tipos de beneficios que también yo hice referencia a ellos. Primero, sí, lo que dice el senador, si se trata de una
de una medida humanitaria que verdaderamente se puede considerar tan solo en una persona que no solo está con una enfermedad terminal, pero que sí está a punto de fallecer, como lo dice el senador. No se refiere a las enfermedades de carácter cognitivo y otras de ese tipo. Entonces, verdaderamente solo en condición terminal y decimos in extremis. Sobre las condiciones, mencioné algunas que deberían de ser cumplidas, y estas tienen a ver con la cooperación de la persona, no solo con el sistema judicial, pero la verdadera cooperación en los esfuerzos de la verdad, de reparación a las víctimas. Entonces, evidentemente, las personas que pasan décadas obstruyendo la justicia no entran en esto. Que seamos totalmente claros. Y Fujimori, sí, también el sistema internacional, sobre todo el sistema interamericano, se ha pronunciado claramente en contra del indulto a Alberto Fujimori y en otras situaciones similares. Si existe una analogía, existen analogías en países donde que tienen esta historia pesada de dictaduras de los años 70, 80, y sin duda no les va a sorprender que el sistema internacional de derechos humanos, así como el sistema interamericano, son verdaderamente opuestos a liberaciones de perpetradores de graves violaciones de derechos humanos en general. ¿Por qué? Porque seguimos con la convicción de que los perpetradores de estas graves violaciones de derechos humanos son las personas que más daño han causado a las sociedades, que verdaderamente hay que impedir que beneficios se convierten en una forma de impunidad fáctica. Y también somos muy conscientes de que las víctimas en muchos casos han esperado décadas para que se haga justicia. En muchos casos nunca se hizo. Entonces, verdaderamente los beneficios, primero voy a reiterar que el contexto de COVID, que es para nosotros un contexto para hacer medidas extraordinarias para liberar otras categorías de personas condenadas o procesadas por delitos comunes muchísimo menos graves, que según nuestro entendimiento la situación de Punta Peuco no entra en la discusión, no debería entrar en la discusión de medidas necesarias para proteger de los brotes de contagio en contexto COVID. Y en su intencionalidad de liberar las personas en esta categoría, reitero, se podría solo en el contexto COVID, solo en caso de contagio o de caso de hacinamiento en un penal hipotéticamente de este tipo, considerar una
una prisión domiciliaria de carácter temporal, pero temporal, no una liberación permanente, con la excepción verdaderamente súper estrecha, que es la que menciona el relator Salvioli. Entonces, alguien que no solo tiene una enfermedad terminal, sino que además está verdaderamente a punto de fallecer. Sí. Muchas gracias por la presentación. Senador Pérez Varela, y el señor ministro luego. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la exposición. También me ha llamado, al igual que el senador Alamán, la parte importante de la exposición de nuestro invitado es tratar de hacer aparecer este proyecto como que se trata de lograr ciertas soluciones por la pandemia que estamos viviendo, cuestión que no es así. El proyecto no tiene ni una vinculación con la pandemia sobre el cual estamos viviendo. Y segundo, hacer un esfuerzo de que, o argumentar, esfuerzo que el proyecto lo que busca es la impunidad. Este es un proyecto que en ninguna parte borra una pena, deja sin efecto una penalidad, reconoce que la persona es condenada, reconoce que la persona tiene que cumplir esa condena, sino que lo que se busca es que pueda pasar los últimos días de su vida en su casa siempre y cuando cumpla ciertos requisitos que el proyecto establece con absoluta claridad, que son los temas de salud. Son los temas, básicamente son los temas de salud con las que las personas sufren. Me ha llamado la atención que la única consideración que la Oficina de las Naciones Unidas para Derechos Humanos aceptaría sería aquella persona que está sufriendo una enfermedad terminal a punto de morir. Y por lo tanto deja afuera personas que sufren enfermedades terminales como el Alzheimer, que no saben dónde están, que no tienen ninguna capacidad de razonar, digamos, en el lugar en que están, y por lo tanto a esa persona, por mucho que haya cometido crímenes atroces, está en una situación tal que el Estado tiene que asumir humanitariamente su condición, al margen de los delitos que ha cometido. Más aún un Estado donde en el tema de derechos humanos se ha hecho justicia, o se ha buscado, se ha hecho un esfuerzo importante de hacer justicia. Cuando el senador Alamán le pedía antecedentes de otros países, parece que al relator de las Naciones Unidas le cuesta encontrar otros países, digamos. No encuentra nadie de Alemania Oriental, por supuesto, digamos, no encuentra nadie de la ex Unión Soviética, donde no hubo ninguna posibilidad de hacer justicia. Nosotros hemos hecho justicia, podremos tener todos los defectos y todas las situaciones a las cuales se pueda criticar, pero aquí se ha condenado a personas, ¿no? Y esas personas son condenadas, están en la cárcel. Y hoy día el Estado tiene el legítimo derecho de decir si esa persona sufre un cáncer terminal, se está muriendo, si esa persona sufre un Alzheimer que no tiene idea dónde está, que no tiene ninguna capacidad de manejarse solo, y por lo tanto Gendarmería tiene que lavarlo, limpiarlo, hacer todo lo que es su vida cotidiana, ¿no? Y por eso la ley tiene el nombre humanitaria. Y a esa persona ni siquiera se le está indultando, a esa persona no se le está perdonando el crimen, no se le está dejando sin efecto la pena, sino que le dice, se va a cumplir la pena a su domicilio o a un lugar. Por lo tanto, yo creo que los dos elementos que nuestro invitado ha tratado de hacer fuerza, que es el COVID, que no tiene nada que ver con este proyecto de ley, y el otro, digamos, en materia humanitaria, restringe demasiado lo que es la posibilidad de un Estado sobre una determinada persona, porque al final del día podemos estar diciendo aquí no hay impunidad, lo que puede haber es
una situación de venganza, y creo que en materia de derechos humanos, en materia de juridicidad, en materia de Estado de Derecho, la venganza tiene que estar bastante ajena a las decisiones de los poderes del Estado. Y hay una cosa objetiva. La persona tiene que seguir cumpliendo su pena, seguir cumpliendo su castigo. No se le ha liberado absolutamente de nada. Y eso es, creo, lo que cual nosotros debiéramos debatir mucho más en profundidad. Gracias, presidente. Gracias, Víctor. Le vamos a dar la palabra al señor ministro. Gracias, presidente. Nuevamente saludo a los integrantes de esta comisión y particularmente a sus invitados y muy especialmente al señor Jan Jarab, quien ha hecho una exposición interesante, pero que por sus conceptos creo necesario poder esclarecer. Como ya se ha dicho, lo primero es pensar que esta iniciativa fue presentada en diciembre del año 2018, donde no estábamos ni siquiera en la mente ni el más profundo visionario pensando en una pandemia. Y por lo tanto, este proyecto no guarda relación con una situación especial. Para eso presentamos un proyecto, el indulto conmutativo, que fue aprobado y que está en aplicación. Es de los pocos países que ha logrado una ley que haga esto. Y ese proyecto tuvo el cuidado, precisamente, como bien lo señala el señor Jarab, de beneficiar a personas de baja peligrosidad, porque como se trataba de buscar algo que tuviera un efecto masivo para despoblar nuestras cárceles, por las razones que todos conocemos, del peligro de contagio en la situación que tienen los recintos carcelarios, nos pareció que había que tener el cuidado de no favorecer a personas que habían cometido o habían sido condenadas por delitos de alta peligrosidad. Y por eso se excluyeron muchos. Fue un debate que tuvimos en esta comisión y en el Congreso, pero ese fue el criterio que nosotros tuvimos, de baja peligrosidad, y por lo tanto se excluyeron los graves, como son los delitos de lesa humanidad u otros que son como la violación, el parricidio, en fin, hay una serie de delitos que también fueron excluidos porque tienen no solo razones sanitarias, sino que también de criminológicas, es decir, de seguridad. Ese es como para enfocar y separar el tema de esta ley que tiene efectivamente un compromiso de carácter humanitario, no sanitario como lo tuvo el indulto humanitario. Ahora, quiero también precisar, porque en sus primeras palabras el señor Jarab dijo que este es un proyecto que buscaba otorgar la libertad por razones humanitarias. Eso no corresponde al sentido, ni al propósito, ni al tenor literal de este proyecto. Este proyecto lo que busca es cambiar el cumplimiento de una pena privativa de libertad en un recinto carcelario por una pena privativa de libertad en un domicilio, el domicilio del condenado, por una razón humanitaria. Es decir, aquí no hay impunidad. Nosotros no estamos propiciando ni propiciaríamos jamás impunidad para autores de delitos en general. Por cierto, mucho menos para personas condenadas por delitos graves como son los delitos de lesa humanidad. De manera que es importante que despejemos esta situación. Y no está pensado, y esto quizás es una diferencia muy significativa, pero que quiero sacar una conclusión al menos en parte positiva, no está pensado para un determinado tipo de criminales. Está pensado para cualquier persona, independiente del delito por el que fue condenado, si se encuentra en la hipótesis de riesgo inminente de muerte, que en lugar de morir en la cárcel pueda morir bajo arresto domiciliario en una situación de mayor dignidad. Por eso son razones humanitarias. En ese sentido, lo que el señor Jarab ha dicho, que él no es partidario de que se le den este tipo de beneficios a las personas que han sido condenadas por graves delitos de violación a los derechos humanos. Quiero desprenderle de sus palabras que sí está de acuerdo en que esto se le pudiera otorgar a otros condenados por delitos comunes, llamémoslo así, cualquiera que sea su naturaleza o gravedad, para poder entender el planteamiento y circunscribir a que su objeción es a las personas que han sido
condenadas por delitos de lesa humanidad. Yo no lo dijo expresamente, pero como su objeción solamente se centró en ese tema, quiero desprender que está de acuerdo con la posibilidad de que este beneficio de que la pena se cumpla en el domicilio y no en un recinto carcelario, no la objeta para personas que han sido condenadas por delitos comunes, cualquiera que este sea su gravedad. Por otra parte, hay también una discusión respecto de cuál es el alcance del derecho internacional humanitario. Yo en esto creo que es muy importante que precisemos, porque efectivamente uno podría encontrar disposiciones en normas internacionales que apuntan a que es posible conceder beneficios incluso a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Se hacía recién mención al caso Fujimori. Efectivamente, la Corte rechazó el indulto concedido a Alberto Fujimori, pero lo rechazó porque dijo que no se cumplían las exigencias que los estándares internacionales en materia de derecho humanitario se imponen para personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Y sin embargo, agrega la Corte que es posible que ello sea concedido, porque dice, para poder entregar estos elementos, además de la situación de salud del condenado, se pueden tomar en cuenta otros factores o criterios, como que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena, la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos, los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social, etc. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que es posible otorgarle beneficios a una persona condenada por delitos de lesa humanidad cuando se cumplen ciertos requisitos. Y eso es muy importante porque lo que nosotros, si estamos de acuerdo con este predicamento, es ver si eso se da, si estamos cumpliendo los estándares. Porque del mismo modo, también puedo señalar que el Tratado de Roma, cuando se refiere a las rebajas de condena, establece que en el artículo 110, cuando dice es posible la reducción de una pena impuesta por la Corte Penal Internacional. La Corte Penal condena cuando se trata de delitos de lesa humanidad, genocidio, etc. Dice, solo la Corte podrá reducir la pena, ¿no? Y dice cuando el recurso haya cumplido las 2/3 partes de la condena o 25 años de prisión en caso de condena a cadena perpetua. Bueno, fija condiciones, fija requisitos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que en su misión a Chile en 2013 establece nuevamente requisitos. El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, en algunos de sus informes, ha dicho la posibilidad que personas que purgan condenas por esta clase de delitos puedan acceder a beneficios en la etapa de ejecución de la pena no contraviene la obligación a cargo del Estado. Es decir, quiero señalar que nosotros tenemos clara conciencia de que para actuar en estas materias debemos hacerlo respetando los compromisos que Chile tiene en materia de tratados en el ámbito de los derechos humanos para asegurar el cumplimiento de estos. Y no creemos que este proyecto esté contradiciéndolo. Es posible que lo podamos mejorar. Podemos por lo menos en alguna de las causales abrir ese debate. Por ejemplo, la que dice relación con los mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de la pena según lo que se establece. Si hay ahí la necesidad de precisar requisitos para que, como se hizo en el caso de la libertad condicional, que se otorga el beneficio de la libertad condicional a personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad cuando hayan cumplido 2/3 de la pena y cumplan además 2 o 3 requisitos que están establecidos en la ley. Esa es otra fórmula de resolver. Es decir, si acaso hay voluntad, y este es el tema de fondo, como lo han dicho algunos de los senadores que han intervenido, si hay voluntad para que una persona esté en el riesgo inminente de muerte, que eso un juez, no una autoridad política, un juez lo constate y le podemos dar la mayor discrecionalidad al juez para que pueda verificarlo con los informes y las pericias que estime necesarias hasta que llegue a la convicción
de que sí corresponde o no corresponde. Lo haga en ese sentido para que cumpla su pena el tiempo que le falte por cumplir en su domicilio cuando está en riesgo inminente de muerte o tiene una situación de incapacidad absoluta, como una persona, como se recordaba aquí, una persona que está con un Alzheimer avanzado que no sabe cómo se llama, ni dónde está, ni cuál es su nombre, no va a poder ni siquiera agradecer el beneficio que le pudieran otorgar. Si en esas circunstancias estamos disponibles para hacerlo, en algunos casos como los que aquí se plantean, a mí me parece que daríamos un paso de gran humanidad. Pero no está referido a personas que están presos en un recinto determinado. Estamos hablando de personas, simplemente personas, condenadas a punto de morirse. Estamos disponibles para que esas personas puedan morir en su familia, morir en su domicilio, cumpliendo penas de arresto en ellas o no. Esa es la pregunta. No si le vamos a dar a este violador al otro, porque a este violador de derechos humanos exijámosle las cosas que hayamos que exigirle adicionales, si eso es necesario. Cuando se está a una semana de morirse, probablemente sea poco lo que le podamos agregar, pero sí al de 75 años, en otras palabras. Y yo creo que este es un tema que el derecho internacional de los derechos humanos abre, permite, posibilita, y nosotros estamos trabajando bajo ese concepto de cumplir esas obligaciones que nos imponen los tratados internacionales y que en todo caso podemos corregir y perfeccionar, y ciertamente si hay voluntad para hacerlo pueden contar con eso. Pero en todo caso desprendo que el señor Jarab está de acuerdo por lo menos en conceder estos beneficios a las personas que no están condenadas por delitos de lesa humanidad. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Vamos a prorrogar por 5 minutos la orden del día porque está cumplida. Antes de dar una última rueda de intervenciones, a mí lo que me gustaría precisar, y ya que está todo el equipo ahí, ministro, subsecretario de Justicia y subsecretaria de Derechos Humanos, que nos señalen cuántos personas mayores de 75 años hay actualmente en el país cumpliendo condena efectiva y cuántos de esos corresponden a Punta Peuco. Porque yo no quiero ser operativo, pero la ley lleva un apellido, lleva una visión desde mi punto de vista, que es una ley que se hace para los condenados de Punta Peuco, donde está la mayor cantidad. Entonces me gustaría la precisión exacta. ¿Cuántas personas mayores de 75 años hay hoy día en Chile cumpliendo condena y cuántos de esos son de Punta Peuco? 34 con mitad de la pena cumplida. Presidente, no tengo en este minuto la cifra exacta, pero el orden de ministro. ¿Sí? ¿Presidente? ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí, Senador, ministro. Correcto, tiene la palabra. Gracias. No tengo la cifra exacta en este minuto, pero le puedo dar los órdenes de magnitud. Deben ser el total de personas mayores de 75, luego del indulto, donde salieron 7 personas, eran 122, deben ser 115. De estos, ¿cuántos tienen cumplida la mitad de la pena para poder acceder a este beneficio? Del orden de magnitud estamos hablando de 80 aproximadamente. Y de esos, probablemente del orden de la mitad sean personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad. Ese es el orden de magnitud que yo recuerdo, pero le voy a precisar las cifras para la próxima sesión. Gracias, ministro. Creo que es importante tener el número exacto para hacernos una dimensión de quiénes pueden ser los beneficiados de este proyecto de ley. Ofrezco la palabra a los senadores o a nuestro invitado si quiere alguna precisión. Don Jan Jarab, si quiere usted cerrar su intervención. Gracias. Es una discusión muy interesante y tal vez no podemos resolver todas las preguntas
en esta sesión, pero quiero destacar que la edad como tal no puede ser un criterio suficiente. No podemos permitir que los perpetradores de atrocidades sean libres cuando eso sería para las víctimas verdaderamente una afronta, ¿no? De que alguien tan solo por la edad. Entonces, edad no es en sí mismo un criterio, me parece. El criterio de arrepentimiento de colaboración se mencionó y voy a reiterarlo, de todo que dice la propuesta, me parece que voy a reiterar lo que dije en el discurso, que es una propuesta que si se adopte desde la perspectiva de nuestra oficina, sí va a ser evaluada como una propuesta que abre la puerta a la impunidad. Eso quiero decir con toda la certeza. También registro la carta o el pronunciamiento de nuestros colegas del Sistema Interamericano de la CIDH. Entonces, que los criterios incluidos en la propuesta serían evaluados por el sistema internacional e interamericano como puertas a la impunidad. Eso tengo que reiterar. ¿Y por qué mencioné el vínculo con COVID? Tienen ustedes razón de que la propuesta, la ley es de 2018, entonces nace en un contexto distinto, pero mi impresión era, primero, de que hoy por hoy sí nos tiene que ocupar el tema de la pandemia, de la urgencia de liberar algunas categorías de personas vulnerables. Y en esto quiero reconocer el esfuerzo del ministro Larraín y la ley de indultos conmutativos. Es un buen ejemplo, pero sí estoy convencido, no solo como yo, persona, es que el sistema internacional de derechos humanos está convencido que en los tiempos excepcionales se tienen que adoptar medidas extraordinarias para reducir el hacinamiento, porque es verdaderamente súper importante. Y por otro lado, esta ley, esta propuesta regresa, como sabemos, al programa legislativo después de que la ley de indultos conmutativos generó, decimos, una resurgencia de interés en el tema. Eso me parece que no se trata de una coincidencia. Entonces, queriendo o no, se encuentra en el ojo del huracán del COVID-19 y yo reitero, no es posición mía, es de las instancias internacionales, relatores especiales, instancias internacionales de derechos humanos. Hoy es tiempo para intentar de excarcelar personas que se pueden excarcelar, personas que están en prisión preventiva, que en toda la región, no estoy hablando solo de Chile, está súper, decimos, hay un sobreuso, sobreutilización de prisión preventiva, y no es tiempo de abrir las puertas a la impunidad de los perpetradores de las históricas graves violaciones de derechos humanos. No, y reitero, como lo dije en mi discurso, sí hay algunos beneficios que se pueden otorgar, pero no en el contexto, el contexto de COVID no lo justifica, y son
son muy, muy limitados, con muchas condiciones, y no se trata de las condiciones y de la conversión en prisión domiciliaria total, como lo hace esta propuesta de ley. Y reitero, de los dos ejemplos que menciona tanto el relator y la alta comisionada son una prisión domiciliaria temporal en un caso de hacinamiento o un brote de contagio en la cárcel, o el puramente humanitario en el caso de una persona que está con enfermedad terminal, verdaderamente a punto de fallecer. En esto yo no puedo decir, decimos, no es la tarea de ustedes de convencer a mí. Yo estoy citando aquí las voces de los relatores relevantes, de la alta comisionada, de las instancias internacionales de derechos humanos, y quiero terminar reiterando nuestra plena apertura a cooperar en este tema con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, y evidentemente también en el otro tema que sí nos preocupa en este momento, que es el hacinamiento que sigue a pesar de la ley de indultos conmutativos que sigue en el sistema penitenciario chileno. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Ofrezco la palabra antes de cerrar la sesión, señor ministro o los colegas de la comisión. No hay palabra. Presidente, senador Alamán tiene... Senador Andrés Alamán. Sí, no. Y la Secretaría después una precisión. No, sí, presidente, una cosa muy simple, agradecer la exposición y pedirle a la Secretaría que podamos tener una transcripción textual de las exposiciones del señor Jarab para los efectos de la cabal comprensión de la misma. Eso, puedo enviar la recibiríamos su transcripción, don Jan. No hay ningún problema. La Secretaría la recibe y la distribuye a los integrantes de la comisión. Presidente. Perfecto. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, solo hicimos la verificación del correo que envió el Instituto Nacional de Derechos Humanos y se nos informa efectivamente que no va a concurrir el señor director, pero no hay una explicación detallada de por qué está excusado de asistir a esta sesión. El correo electrónico lo mandó la señora Astrid Landa, jefa de la Unidad de Administración Interna del Instituto. Solo porque usted lo había preguntado, presidente, lo informo en detalle. Muchas gracias, Rodrigo. Yo quiero que me autoricen como presidente a contactarme con el director ejecutivo. Sería también nos ayudar a esta coordinación, porque creo que es importante su concurrencia. Es un órgano que se ha legitimado en Chile, es el organismo encargado de el seguimiento, Instituto Nacional de Derechos Humanos, y creo que corresponde una presentación o por escrito o alguna situación de esa naturaleza. Cortando acá me contactaré con ellos. Quiero agradecer a los invitados, senadores, nuestro equipo técnico, cuídense, a nuestro invitado, y también ahí al equipo del Ministerio de Justicia, subsecretario de Justicia y subsecretaria de Derechos Humanos, y también a Mónica como asesora legislativa. Queda pendiente, Lorena, el listado de todos los mayores de 75 años que estén condenados en nuestro país. Y ministro, también una petición: no envíen en Gendarmería, no envíen más condenados a penales
otras ciudades. En Valdivia nunca habíamos tenido una cantidad de contagiados como los que vivimos, y eso genera angustia en la ciudad, en la población penal local, en los gendarmes.